En este estudio presentaremos una de las más grandes paradojas de la vida cristiana. Bienvenidos a Visión para Vivir. Si usted se encuentra en este momento viviendo etapas de debilidad en su vida espiritual, escuche lo que dice el apóstol. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En nuestra cultura agresiva no es nada popular aparecer como alguien transparente, vulnerable o débil. Es mucho más aceptable para las personas aparecer como fuertes y aún casi invencibles. Esa es la forma como el mundo cree que podemos llegar a ser más y más admirados. La palabra del Señor nos presenta un panorama totalmente diferente cuando nos dice que en medio de nuestras debilidades somos fuertes. Es imposible convertirnos en cristianos fuertes sin admitir nuestra debilidad y total dependencia en Dios, y esto no lo conseguimos sin pasar por tiempos de debilidad. Para tu estudio de la serie Creciendo por medio de las experiencias dolorosas, le invitamos a escuchar el mensaje Creciendo en tiempos de debilidad. Estamos estudiando la palabra de Dios para aprender importantes lecciones con respecto a cómo crecer en tiempos difíciles, en medio de las experiencias dolorosas. Y una de ellas es aquellos momentos en que nos sentimos débiles. ¿Cómo crecer en tiempos de debilidad? Es precisamente en esos momentos que tenemos que recordar lo que dice el salmista, que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quisiera que demos una vista panorámica de este salmo en unos pocos minutos. Hay tres situaciones reveladas aquí. Me encanta la palabra del Señor porque nos muestra verdaderamente lo que Dios piensa de nosotros y lo que nosotros debemos esperar de Dios. El Salmo 46 nos muestra que en medio de los conflictos podemos confiar en aquel que es nuestro amparo y fortaleza, que es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Les dije que la palabra tribulación significa estar restringido, amarrado, apretado, acorralado. Por eso, notamos aquí tres situaciones reveladas. Las tres son extremadamente relevantes. El Salmo está dividido en tres partes, los versículos 1 al 3, luego los versículos 4 al 7, y luego los versículos 8 al 11. Como ya lo vimos, el tema se encuentra en el versículo 1. Ahora, veamos las tres situaciones. Si usted está anotando, ponga allí dos columnas. A un lado del Salmo usted puede poner situación, al otro lado puede poner reacción. En cada una de estas tres secciones vamos a ver una situación que se vive y en cada una nos provee también de la reacción que experimenta. Podemos notar que estas tres situaciones son muy difíciles de manejar. Experiencias en que realmente las personas se encuentran bajo estrés, bajo tiempos de profunda debilidad, presionados y angustiados. La primera de ellas podríamos definirla como aquellos tiempos en que existen trastornos de la naturaleza. Cuando hay un fenómeno natural, hay situaciones amenazantes. Esto nos produce angustia, nos trae tribulación. Esa es la situación descrita allí. Ahora veamos cuál es la reacción. El versículo 2. Hagámoslo un poco personal. Dice, por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida. Note la reacción. No olvide que este salmo está escrito por los hijos de Coré, que son algunos. Por eso se usa más la palabra nosotros, pero hagámosla personal y digamos, no temeré cuando la tierra sea removida. Yo no temeré. Primero es cuando viene la angustia producto de un fenómeno sobrenatural. Veremos detalles en unos minutos. Pero la reacción es, yo no temeré, yo permaneceré firme. Observe ahora el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Para los judíos, y ciertamente estas personas eran judías, la ciudad de Sión era Jerusalén. Entonces lo que podríamos describir aquí es un disturbio civil en los versículos 4 al 7. En primer lugar tenemos un fenómeno de la naturaleza, en segundo lugar tenemos un disturbio, una perturbación civil. Note la reacción que aparece en el versículo 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Ahora hagámoslo personal y digamos cuando existan disturbios civiles, cuando la nación, cuando nuestro pueblo, cuando
la política sea terrible, cuando nuestra ciudad esté en medio de disturbios. Dios está con nosotros, no seremos conmovidos. La tercera situación la encontramos en los versículos 8 al 11, y es lo que yo llamaría la fatiga producto de una lucha. La reacción la vemos en el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Tenemos estas tres cosas. En primer lugar, frente a los fenómenos naturales que normalmente nos traen temor y amenaza, no temeremos. En los conflictos civiles, políticos, no seremos removidos. En aquellos tiempos de experiencias fatigosas de debilidad, de depresión, después de una gran lucha o batalla, no lucharemos, estaremos quietos esperando en el Señor, dice el salmista ahora en el Salmo 46:1, recordando el tema: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Veamos cada una de estas situaciones en forma rápida para entender este salmo. Cuando los fenómenos naturales ocurren, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Usted nunca podrá convencerme que la Biblia no es relevante. Hay tantos fenómenos naturales que ocurren en distintos lugares y distintos países, a veces sequías, lluvias, tiempos de terremotos, vivimos en tiempos de temores. Somos en esas circunstancias llamados a recordar que somos débiles e impotentes. Cuando la naturaleza se levanta, cuando todos nuestros recursos son vanos y cuando tenemos que reconocer de que no somos nada frente a los embates de la naturaleza, entonces es mejor confiar en Dios. En medio de incendios forestales o en medio de los conflictos más severos que podamos experimentar. En medio de todo aquello, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Un amigo que era misionero en Chile con la iglesia presbiteriana regresó después de años de estar en Chile a Miami, y después de comprar su casa y estar feliz allí, un día vino un huracán y se la llevó. Quedaron en el baño junto con sus hijitos metidos en una tina. En medio de los fenómenos naturales, el refugio, por supuesto, es nuestro Señor. No hay nadie a quien va a recurrir. No importa cuántos paneles de madera haya puesto en sus ventanas. Así que hay distintas cosas que podemos vivir en medio de situaciones tremendamente complicadas. Historias que la gente ha contado, historias que la gente comparte con otros. En medio de situaciones muy difíciles, una historia tras otra demuestra que frente a los fenómenos de la naturaleza, cuando escapan la capacidad humana de resistirla, no hay nadie más a quien recurrir sino a Dios. No temeremos, dice, aunque la tierra sea removida. Esto no significa que no nos asuste. Lo que pasa es que podemos confiar en Dios y saber que no va a ocurrir nada fuera de su voluntad. Creo que necesitamos todos hacer un examen muy sincero de nuestra situación para saber dónde encaja Dios cuando las calamidades nos afectan. Como dijo una mujer, en estas situaciones es cuando usted da una mirada, examina su vida, se da cuenta cuántas cosas, cuánto valor estamos poniendo a las cosas materiales por sobre las cosas espirituales. Allí dice, no temeremos, y me da la idea de que está hablando de alguien que está atrapado en su autofabricada jaula de temores. En nuestros días, en esta sociedad, tenemos personas llenas de aquellos sentimientos de ansiedad, de temor, de preocupaciones. El salmista dice, cuando aquello que hemos considerado nuestra casa, nuestros tesoros, nuestro trabajo, nuestro trofeo, en un momento se va, no temeremos. El Señor nunca nos dejará solo, aun en medio de las más terribles tragedias. Quisiera compartir con ustedes algunos pasajes escriturales que ayudarán a quienes lo necesitan durante este tiempo, cuando alguien en quien usted confíe no está disponible, y para que obtenga su propio consejo de las Escrituras. Observe primero Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Observe también Josué, capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este versículo tiene que ver con el temor de una nueva tarea, con la responsabilidad grande, el temor de un nuevo trabajo, un trabajo grande.
La cuarta porción escritural que quiero que anotes, el Salmo número 27. Observe el versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Y pregunta el salmista, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego dice, aunque mi madre y mi padre me abandonaren, el Señor no me abandonará. Y nos muestra que allí hay personas. El versículo puede ayudarnos en los momentos en que nos sentimos rechazados. El Salmo 91, versículo 1 al 2, y luego de los versículos 5 al 10, también son otros versículos que debemos tener anotados. Nos recuerdan las promesas de nuestro Dios o la forma como Él actúa si no es una promesa directa para nosotros. El Salmo 46, versículo 3, nos cambia la escena cuando dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen sus montes a causa de su braveza. Selah. Esto significa que tampoco en esas circunstancias temerán los salmistas. Los versículos 4 al 7 nos muestran otro aspecto más. Las naciones y los reinos se estaban levantando en contra de la ciudad, y en el versículo 5 dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El versículo 7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Esto nos muestra a personas que tienen absoluta confianza de no ser movidos, aunque la ciudad esté amenazada. Lo más necesario en la vida es tener la protección, el amparo del Señor, porque todas las demás cosas son pasajeras. Dice el versículo 5 que cuando Dios está en medio de un lugar, éste no será conmovido. Si está Dios en su vida, usted no será conmovido. La palabra me trae a la memoria un artículo que decía todo lo contrario, que decía que estaba todo conmovido y que se refería al popular cantante de rock Elvis Presley, quien nació pobremente en un pequeño pueblo de Mississippi en los Estados Unidos. Era el hijo único. Luego perdió a su madre y a la edad de 18 años, mientras manejaba un camión ganando $14 a la semana, decidió hacer su primera grabación. Y luego la mayoría de las personas ya conocen su historia. Llegó a ser uno de los cantantes más famosos del mundo. Mientras hablaba con alguien acerca de esta ilustración, alguien me dijo, este fue un hombre que nunca aprendió cuál era la respuesta de las propias canciones que cantó. Nunca pudo evitar ser conmovido. Alguna vez él dijo antes de su muerte que si él pudiera encontrar una semana donde pudiera vivir la vida normal y caminar como cualquier otra persona por las calles de la ciudad, sin estar amenazado por la gente, pagaría $1 millón, solamente por una semana de paz. Pat Boone es un cantante cristiano también famoso, quien después de haber oído la noticia de la muerte de Elvis Presley dijo, siempre me preocupé mucho por él, hemos sido amigos. Él siempre fue en la dirección equivocada. Luego agregó, irónicamente, la última vez que nos vimos, yo estaba yendo al este y él estaba yendo hacia Las Vegas. Al vernos me dijo, hey, Pat, ¿hacia dónde te diriges? Entonces le dije, voy a estar involucrado en un ministerio. Voy a cantar en aquellas conferencias. Entonces él dijo, yo voy hacia Las Vegas, Pat. Parece que desde que te conozco, tú siempre vas en la dirección equivocada. Pat Boone dice, entonces yo le contesté, Elvis, todo depende de dónde vienes y hacia dónde quieres dirigirte. Él fue un hombre que se fue en la dirección equivocada, tristemente, con conocimiento de Dios. Nunca pudo evitar ser conmovido, hubiera querido tener una semana de paz, pero nunca la tuvo. Es que nada puede producir paz al individuo sino su relación de paz con Dios. El dinero no nos produce seguridad. Este hombre de 42 años de edad, en cuyo funeral se llevaron 5 toneladas de flores. Personas que manejaron noche tras noche para cruzar los Estados Unidos y al llegar al funeral, algunos vuelos internacionales que hicieron algunas personas para estar presente, allí estaba este hombre que ni con $1 millón pudo comprar una semana de paz y vivió conmovido y destruido. El salmista, en cambio, dice, nosotros, aunque esté conmovida la ciudad, aunque esté atacada, aunque esté en peligro, Dios está en medio de ella y no será conmovida porque Jehová de los ejércitos está con nosotros.
Nuestro refugio es el Dios de Jacob. La tercera parte del Salmo comienza en el versículo 10 y dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La palabra quieto es una palabra interesante. En el hebreo quiere decir relajarse. Es una expresión militar que quiere decir no los hagan sudar. Y supongo que se refería a no poner presión, a estar quietos, a estar tranquilos. El hombre es una criatura muy extraña. Es el único que corre más rápido cuando se siente perdido. Cuando perdemos nuestro camino, nos ponemos a correr en vez de parar. Lo he visto en muchas ocasiones. Recuerde que tengo el privilegio de aconsejar a las personas. Muchas personas buscan consejo y cuando están en medio de las más serias dificultades, en vez de tranquilizarse, tomar tiempo, orar, buscar ayuda, comprar un libro, instruirse, buscar consejo, pensar, rápidamente quieren tomar decisiones. Cuando perdemos nuestro camino, cuando estamos confundidos, no vale la pena tomar decisiones. Hay que mantener la calma, orientarse en vez de correr desesperadamente. Eso es lo que debemos hacer en esta carrera llamada vida. Cuando las demandas nos presionan en determinados momentos y ponen sobre nosotros una carga, debemos detenernos, estar quietos y descubrir que nuestro Dios es Dios, que Él tiene control, que Él puede dirigirnos. Debemos exaltarle a Él porque Él está con nosotros. Pero nosotros nos confundimos tanto en medio de las dificultades cuando tenemos que tomar decisiones. Y debido a que nuestros valores están equivocados, creemos que amamos cuando permitimos que nos maltraten. Creemos que hacemos lo correcto cuando no les permitimos a las personas vivir las consecuencias. Y entonces tomar decisiones en medio de aquello es difícil. Una mujer que se está divorciando y que ha tenido toda la oportunidad para enfrentar su problema con sabiduría, ha buscado consejo y no lo hace, no pone en práctica lo que le han enseñado, dejando de lado su responsabilidad de ser buena mayordoma de su vida, de sus situaciones, de sus finanzas, y toma decisiones incorrectas por los sentimientos equivocados que tiene. Está no esperando en Dios, no está quieta esperando en el consejo de Dios y siguiendo su voluntad y aplicando su voluntad y está quieta esperando que, pues, aquello que Dios prometió se cumpla. No puede cumplirse aquello que Dios prometió cuando nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos por sobre lo que Dios quiere. Quisiera compartir con ustedes por lo menos 3 pensamientos muy prácticos en todo este asunto de la fortaleza de Dios que habla este salmo. Primero, la fortaleza de Dios está disponible inmediatamente. Usted no tiene que esperar las pruebas que vienen a nuestra vida para hacernos caminar hacia la madurez. De ninguna manera son superficiales, pero aunque son difíciles nos ayudan a crecer. Cuando usted necesita la fortaleza del Señor, está a su disposición inmediatamente. Es cierto que a veces, aun con los problemas superficiales, nos sentimos acorralados por nuestra inhabilidad. Pero para el Señor todo es sencillo. Los problemas superficiales reciben respuestas sencillas. Los problemas difíciles, respuestas difíciles. Nosotros a veces nos ahogamos buscando respuestas difíciles a problemas superficiales. Me acuerdo haber leído a alguien que tenía un terrible dolor de cabeza y decidió visitar al médico. En la primera visita el médico investigó si es que él fumaba. Entonces, como su respuesta fue positiva, dijo: deje de fumar. Así lo hizo. El dolor de cabeza persistió. Al volver al médico le preguntó si es que bebía licores. Le dijo que sí. Entonces le pidió que deje de hacerlo. También lo hizo. El dolor de cabeza persistió. La tercera visita, después de algún tiempo, le preguntó al médico: ¿está usted involucrado en alguna labor física que le está causando demasiada presión en su espalda? Porque se nota que existe mucha debilidad en ella. Y le dijo: sí, ese es el tipo de trabajo que yo realizo. Entonces le dijo que debía abandonar y cambiar el trabajo. Pero el dolor de cabeza persistió pese al cambio que realizó. Finalmente este hombre descubrió que estaba usando una talla de cuello demasiado pequeño para él, que no debía haberlo usado nunca, y tenía constantemente apretado su cuello. No era de extrañarse que tenga aquel dolor de cabeza, y siendo un problema superficial, lo que necesitaba era una respuesta superficial. Sin embargo, las presiones de la vida no son tan sencillas como esa. Las presiones y dolores de cabeza en la vida son mucho más profundos. Ellos tocan nuestras áreas de seguridad, pero Dios está presente, justo en el momento en que le necesitamos, disponible, doquiera usted va, donde se encuentre. Él nunca dice que espere un día más, Él está listo a atenderle, porque Él no está limitado como nosotros.
La segunda cosa que observo acerca del poder de Dios es lo siguiente. El poder de Dios es más potente que nuestra necesidad. Nada es mayor que Dios, nada puede detener su poder. Cada vez que Dios se acerca a nuestras necesidades, tiene un letrero que dice, no se necesita ayuda. Si usted se ha sentido muy presionado últimamente y cree que su situación no tiene salida, por lo tanto se siente totalmente débil, impotente de hacer algo, es en ese momento cuando el poder de Dios se manifiesta. Eso es lo que dice Pablo, que el poder de Dios se hace evidente en medio de nuestra debilidad. Es allí cuando usted puede verse con absoluta claridad que Dios está más cerca que nunca. Creo que todos hemos vivido experiencias, sobre todo cuando hemos tenido que proteger a nuestros hijos. El pastor Swindoll relata una experiencia diciendo lo siguiente. Recuerdo una oportunidad en que nos encontramos en una tormenta de nieve y teníamos que llegar hasta el automóvil. Hacía mucho frío. Nuestros hijos temblaban y después de hacer 1000 peripecias para descubrir dónde estaba el automóvil y poder subirnos a él, poder empezar a hacer que el automóvil caliente, el solo hecho de escuchar a nuestros hijos que dijeron, papi, muchas gracias por protegernos, por cuidarnos. Eso era todo lo que necesitábamos y nada más que palabras de gratitud. Así todos hemos vivido experiencia como el pastor Swindoll, usted, yo, queriendo proteger a nuestros hijos. Tantas veces el Señor hace cosas magníficas por nosotros y tal vez una de las más lindas experiencias es poder cantarle, agradecerle, expresar en oración nuestra gratitud, vivir en santidad para su gloria. Es todo lo que el Padre espera. Puede llevarnos en medio de las tormentas, aun cuando creemos que no tenemos esperanza, cuando nuestras fuerzas se han marchado, lo único que tenemos es debilidad. Es precisamente cuando el poder de Dios se perfecciona en nuestra vida. Si usted se encuentra en una de estas experiencias, no siga luchando independientemente del Señor. Admita que necesita su ayuda. Ponga toda su confianza en aquel que ha permitido experiencias de debilidad en nuestra vida a fin de ayudarnos a crecer y a madurar, a fin de que aquellas experiencias en el futuro nos produzcan a nosotros más fortaleza. Con la fortaleza que hemos adquirido podemos saber enfrentar las circunstancias difíciles en nuestra vida ahora con mayor preparación y sabiduría. Sí, no importa cuán triste y difícil sea su situación. Si usted enfoca adecuadamente y actúa como el Señor le pide, si usted no sabe cómo manejar la situación, busque consejo, busque un hombre, una mujer de Dios, busque la palabra de Dios estudiada profundamente, busque un libro que tenga consejos sabios y escriturales y siga las instrucciones que Dios le está entregando, sea fiel. Y cuando usted viva en obediencia, aún en medio de la debilidad, podrá disfrutar de una excelente experiencia que le ayudará para el futuro tener fortaleza para enfrentar la vida. ¿Está dispuesto a hacerlo? Creciendo en tiempos de debilidad ha sido el tema que tratamos en Visión para Vivir y que es parte de la serie que hemos titulado Creciendo por medio de las experiencias dolorosas. Sin duda muchos de ustedes se han identificado mientras hablamos de cómo crecer en tiempos de espera, en medio de las fallas, cuando somos malentendidos, en tiempos de pérdidas, cuando cometemos errores y también en tiempos de debilidad. Nos agradaría que nos escribiera cómo se identificó en alguno de estos mensajes que compartimos y solicite que le recomendemos algún material de ayuda. Dirija su carta a Visión para Vivir, Box 251175, Plano, Texas 75025. Está siendo ayudado al estudiar esta serie titulada Creciendo por medio de las experiencias dolorosas. Pensando en eso, hemos preparado los 8 discos compactos que la componen, es decir, los 16 programas de radio, y puede ordenarla enviando una ofrenda de $34. Le animamos a adquirir el estudio libro por libro de toda la Biblia y tendrá algunos libros con los bosquejos, decenas de discos compactos y decenas de sermones para predicar o su estudio personal. También por su ofrenda generosa solicite uno de los últimos libros que publicó el pastor David Ormachea titulados ¿Conoce usted a su esposo? Verdades que la mujer debe conocer acerca del complejo mundo del hombre y ¿Conoce usted a su esposa? Lo que el hombre debe conocer acerca del maravilloso mundo de la mujer. Envíe por correo una ofrenda generosa que no solo cubre el costo del libro, o llame por teléfono para ofrendar con su Visa o Mastercard.
Si vive en los Estados Unidos, llame al siguiente número gratuito: 1-800-89-VIVIR. Es decir, 1-800-898-4847, y solicite los libros ¿Conoce usted a su esposo y conoce usted a su esposa? Y ahora concluimos el programa de hoy con las siguientes palabras. Tarde o temprano vendrán pruebas a nuestra vida y estarán examinando nuestra fortaleza. Tal vez en este momento usted se encuentre en medio de una de ellas. Es también posible que los dardos ya han tocado su escudo y su armadura, y estén provocando aquellos sentimientos de impotencia y angustia en su vida. Si es así, recuerde que todo cristiano tiene una protección, un escudo que nadie puede traspasar. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo es el capitán de los ejércitos y está listo a socorrer a sus hijos. Hay dos cosas importantes que siempre debemos recordar. Primero, que la fortaleza divina está inmediatamente disponible para usted. Esté viviendo tiempos de paso en medio de una gran batalla, nunca es tarde para recibir la fortaleza de nuestro Señor. Segundo, recuerde que el poder de Dios es ilimitado. No hay debilidad que no pueda ser fortalecida por nuestro Dios Todopoderoso, y no hay problema que Él no puede solucionarlo. Recuerde que el poder de Dios es suficiente sin necesidad de nuestra ayuda. Lo único que Él necesita es que estemos dispuestos a admitir nuestra debilidad. No importa cuál sea la situación que esté viviendo, aprenda a depender de aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Tercero, no olvide lo siguiente: nuestra única respuesta debe ser la obediencia y la sumisión. Solo así encontraremos la solución. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese es el mensaje que queremos dejar en su corazón hoy. Acompáñenos en el próximo programa.